Vamos a hablar un poco acerca de, hay un plan para la humanidad, un plan de salvación que ha sido trazado, y la salvación no es otra cosa que liberación. Por ejemplo, cuando alguien le dice, lo salvé de ser ahogado, o sea, lo liberó, porque si lo deja ahí, se lo hubiese tragado el agua, ¿no? Entonces, la salvación tiene que ver con liberación, y todas las religiones que existen en el mundo enseñan que necesitamos ser librados, pero cada una tiene un entendimiento propio de lo diferente de lo que necesitamos ser librados. Yo le voy a pedir que, si usted es tan amable, por favor abra su Biblia en Juan capítulo 3, versículo 16. Dice la palabra del Señor. Vamos a leer un poquito más del 16, ¿ok? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree, escuche bien, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Señor y Padre, damos gracias en esta hermosa y preciosa mañana que tú nos has regalado, que tú nos permites llegar hasta este lugar. Y yo te pido, mi Señor amado, que seas tú, primeramente ministrando mi corazón a través de esta palabra, ministrando, Señor, a las vidas que han llegado a este lugar, de tal forma que tú seas exaltado y glorificado, Padre. Señor, permite que si alguien ha llegado hasta este lugar y todavía no ha entendido el mensaje de salvación, en esta mañana pueda entenderlo claro y pueda tomar una decisión trascendental que cambiará el resto de su vida. Señor amado, lo ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a hablar un poco acerca de, hay un plan para la humanidad, un plan de salvación que ha sido trazado, y la salvación no es otra cosa que liberación. Por ejemplo, cuando alguien le dice, lo salvé de ser ahogado, o sea, lo liberó, porque si lo deja ahí, se lo hubiese tragado el agua, ¿no? Entonces, la salvación tiene que ver con liberación, y todas las religiones que existen en el mundo enseñan que necesitamos ser librados, pero cada una tiene un entendimiento propio de lo diferente de lo que necesitamos ser librados, ¿ok? Hay algunos que dicen que usted es necesario que salga de este cuerpo y se purifique a través de muchas reencarnaciones. Yo no sé si he escuchado esa teoría, y digo teoría porque no hay ninguna prueba, ¿ok? Pero usted fácilmente, si se muere, mañana pudiera ser una cucaracha, pudiera ser un perro, pudiera ser un gato, pudiera ser una vaca. Los más suertudos somos vacas, porque son adoradas y sagradas, ¿ok? Según esta religión, y no por hacer ridiculizarlo, sino que es lo que ellos enseñan, y lamentablemente sabemos que no es cierto. Hay otras que los ven de otra manera, hay otras que dicen que tenemos que hacer ciertos sacrificios, ciertas cosas, ciertas obras para poder alcanzar la salvación. En otras palabras, la mayoría del mundo entiende que debe ser salvo. Ahora, me pregunto yo, si hay alguien que no cree en la vida eterna, ¿valdría la pena entonces vivir en este mundo con todas las emociones? ¿Valdría la pena entonces amar a nuestros esposos, esposas, padres, hijos? Si al final, ¿de qué vale? Hay algo más allá de esta vida. Hay algo mucho más allá. Hay algo que trasciende, y es el alma. El plan de salvación que Dios ha trazado lo encontramos en la Biblia. Y no consiste, mi querido hermano, en observar ningún ritual religioso, ni obedecer a ciertos mandamientos específicos o alcanzar ciertos niveles de iluminación espiritual. Hay gente que piensa que se alcanzan niveles de iluminación, y no es así. El mensaje ha sido predicado, y en esta mañana vamos a ver en qué consiste el plan de salvación para nosotros los seres humanos. Antes de yo proseguir, hay algo que yo digo domingo tras domingo, y clase tras clase, y semana tras semana, en los que van a la célula de mi casa, así que ustedes lo escuchan 2 veces. Y es que algún día esto se va a acabar. Hello.
Algún día esto se va a acabar. ¿Cuántos ya tienen 50 años? Háganlo discretamente, porque ¿sí? ¿Se fijó que usted tiene una arruguita que no tenía cuando tenía 25? ¿Hello? ¿Ah? Mire, cuando yo cumpla años, regámele, usted me puede regalar lo que sea, menos un cepillo. Ahí sí yo me voy a molestar. En otras palabras, el tiempo está avanzando, ¿sí o no? Y todos somos parte de eso. Nadie puede retener el tiempo. Yo no he visto que usted vaya a un banco y le vendan 50 años de vida. No existe. Hay una realidad, mi querido amigo y hermano que están esta mañana, y es que algún día nos vamos a encontrar con nuestro Hacedor. Algún día estaremos delante de su presencia. Algún día, mi querido hermano, sea temprano, sea tarde, usted y yo nos vamos a encontrar con ese Hacedor, con el Creador de todas las cosas, con el que le dio una huella digital diferente a la de los demás, el que le dio aliento de vida. Increíble cómo a veces un ser humano puede estar conectado con todas las máquinas y aún así se muere, porque cuando Dios quita el aliento de vida se acabó el tiempo aquí. That's it. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué un plan de salvación para la humanidad? Es una buena pregunta. ¿Por qué? En el plan de salvación de Dios, primero debemos entender por qué necesitamos ser salvos. En pocas palabras, mi querido hermano, necesitamos ser salvos porque hemos pecado, hemos fallado, hemos ofendido a Dios. La Biblia así lo declara. La Biblia lo declara en Eclesiastés primeramente, porque hay gente que dice, y en el Antiguo Testamento es donde primero lo menciona, en Génesis. ¿Ok? Pero mire lo que dice en Eclesiastés, capítulo 7, versículo 20. Ciertamente, Eclesiastés 7:20, dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Yo me he topado con gente, mi querido hermano, que me ha dicho que ellos nunca han pecado. Y yo le dije, ¿por qué tú haces vivo? Se supone que tú estuvieses ya en la gloria de Dios, porque estás listo. Y ahí mismo está mintiendo, pero bueno. ¿Cuántos hemos dicho alguna mentira alguna vez? Una sola vez. Seamos honestos. ¿Sí? ¿Cuántos lo han dicho más de una? ¿Cuántos lo hacen más de 3? Entonces somos mentirosos y la Biblia dice que el mentiroso no tiene parte ni suerte en el reino de los cielos. Al final tenemos alcohol para las heridas. Romanos 3:23 dice lo siguiente, por cuanto no algunos, sino todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Lo voy a leer bastante de la Biblia para que usted entienda que esto no es un invento de los bautistas, ni de los metodistas, ni de los pentecostales, sino que esto es lo que predica la palabra de Dios. Y si usted también es católico, también lo dice su Biblia católica. Este es el plan de Dios para todos, no para algunos. ¿Ok? Mira lo que dice. Primera de Juan entonces, 1:8. Como dije ahorita, hay gente que va a decir que ellos no pecan. Pero mire lo que dice la Biblia en Primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El pecado es rebelión contra Dios. Punto. Y usted no le tiene que enseñar a mentir a nadie ni a hacer cosas malas. De hecho, el padre tiene que corregir al niño porque comienza naturalmente a hacer cosas que no son buenas. ¿Sí? El niño tiene 2 años o menos de 2 años y tiene toda la boca embarrada de chocolate. Y tú le preguntas, ¿tú te comiste el chocolate? Y lo primero que te dice, no, yo no. Brota rápido lo que ya traemos. El egoísmo brota cuando usted deja 2 niños con un juguete. A lo primero los 2 están jugando hasta que uno lo quiere usar y el otro no. Y cuando viene a ver, el otro lo agarra y le mete por la cabeza. Pero el Señor Jesucristo llevó la acción de pecado y la elevó al pensamiento. Todos conocen la historia. Estaba allí aquella mujer sorprendida supuestamente en adulterio, solamente la mujer porque al hombre no lo llevaron. Ella no va a cometer adulterio sola. Pero la llevan.
Y la tiran frente al Señor y le dicen, mira, esta fue sorprendida en pecado. La ley dice que hay que apedrearla. Ok, no hay problema. No hay problema. Bueno, pues el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra, porque no solamente aquel que se acostó con una mujer, sino aquel que la deseó en su corazón. Es más, dice más la palabra. Dice que si tú le llamas una palabra que no la voy a mencionar aquí a tu hermano, dice como si lo hubiesen matado. Entonces, ¿cuántos estamos excusados? Todos hemos pecado. Todos. Por eso la Biblia dice, por cuanto todos hemos pecado, hemos sido destituidos. ¿De cuál gloria? Si nunca estamos en la gloria, no vamos a la gloria. Si usted ha creído en Cristo, usted va a la gloria de Dios. Pero si no, lamentablemente dice aquí, según leímos en Juan 3, 17 y 18, ha quedado condenado. Es lo que dice la Biblia, no es lo que decimos nosotros. Pero mire, para que no me pongan esas caras tristes, porque hay esperanza también. Todos hemos elegido hacer las cosas que están mal por nuestra propia voluntad. Y la Biblia también enseña que debido a esto, Dios, que es santo y que es justo, ha determinado que la paga del pecado va a ser la muerte. ¿Okay? Mire lo que dice acá en Romanos, la carta a los Romanos, el apóstol Pablo escribiéndola a la iglesia de Roma, en el capítulo 6 y versículo 23, dice, porque la paga del pecado es muerte. Dice, ¿más qué? ¿Alguien lo está leyendo conmigo? Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ha habido una separación eterna con Dios por causa del pecado. ¿Qué es lo más que destruye las familias? ¿No son las traiciones y las mentiras? ¿No es eso pecado? Y como yo siempre digo, los hermanos son hermanos hasta que se mueren los viejos. Y dejan herencia. Pues si no dejan herencia, ay, entonces se forma una pelea a ver quién paga el funeral. ¿Sí? Pero si deja herencia, ay, mi hermano, yo conozco gente que se come por los rabos, como dicen por allá, los perros, tú sabes, que se muerden el rabo. Así. Y no se hablan después por 20 años. Porque usted se llevó la cafetera que era de él y ella quería la cafetera vieja. Esas cosas suceden. Estamos tendidos a la maldad. Y por eso Dios tuvo que castigar. Y la paga del pecado es la muerte. Una separación eterna de Dios. Ahora, ¿qué dice Apocalipsis 20 del 11 al 15? Dice, Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual, dice, huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por sus cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Escuche bien, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Lo dice la Biblia. Mi querido hermano, hay dos tipos de muerte que nos ha afectado. La física, y también va a llegar un momento donde llega la segunda muerte, que es la eternidad en un lugar que se llama, escuche bien, que esto ya no se predica en las iglesias, infierno. Y suena feo porque usted no va allí de paseo. Y suena feo porque es un lugar de castigo. Y suena feo porque es lo que nos merecemos por haber ofendido a Dios. Lo crea o no, mi querido hermano, usted no tiene que creerlo, pero va a ser real. Usted no tiene que creer que mañana va a salir el sol, pero va a salir porque hay leyes que Dios ha establecido que usted y yo no las podemos revocar. Y mañana el mundo dará otra vuelta en su propio eje y usted y yo no podemos hacer nada ni para detenerlo tampoco. Dios ha creado leyes que usted y yo no las podemos controlar, y una de ellas también ha sido la ley que juzga y condena el pecado. Por eso, el porqué de un plan es porque hemos pecado, hemos fallado. Por eso, entonces, ¿en qué consiste completamente el plan? Bueno, segundo punto
¿Qué es este plan? El plan de salvación de Dios es Dios mismo, mi querido hermano. Dios mismo es el único que puede proveer para nuestra salvación, porque nosotros mismos no podemos. Estamos contaminados, no podemos hacer nada puro. Mire, el que hubiese visto a mi abuelito cuando tenía 76 años y lo veía tan noble el Señor y tan tranquilo, pero nunca se imaginó que tuvo 26 hijos, que engañó a mi abuela, en el mismo barrio tenía otra mujer, y que mi papá conoció a su hermana cuando su hermana ya tenía un hijo. Y a veces pensamos que porque ya están ancianitos, no, ya no pecan. No, pecaron muchísimo. Lo que pasa es que usted no estaba alrededor para verlo. Yo sé que hoy se ven tan buenos y tan nobles, pero es porque la vida los ha golpeado y ya van bajando las defensas. Pero traen también pecado igual. Por eso Dios tuvo que mandar a su Hijo, es el único. Dios mismo es el que ha provisto el camino para llegar a su eternidad. Somos totalmente, mi querido, incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Ahora, Dios se hizo un ser humano como usted y yo. Dios se encarnó y se puso en el mismo plan que usted y yo en la vida y en la persona de Cristo. Cristo se hizo humano. Dios haciéndose un ser humano para entender y saber lo que se siente en esta carne. ¿Dónde encontramos esto? Bueno, Juan capítulo 1, versículo 1 en adelante nos dice, Juan, el Evangelio de Juan es el cuarto libro del Nuevo Testamento, dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquel verbo, esto en el versículo 14, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿En qué consiste? El plan de salvación consiste en que su Hijo vino para morir por nuestros pecados. Establecimos en el primer punto que ¿cuántos hemos pecado? ¿Ah? Todos. Entonces quiere decir que todos necesitamos de Cristo. Lo que no todos sabemos es cuándo nos vamos a enfrentar con Él. Eso es lo que usted no sabe. Hay un refrán que no creo que sea una persona cristiana, pero tiene mucha razón. Dice que sabe el ser humano dónde nace, pero no dónde va a morir. Le compartía yo a los hermanos de la célula de mi casa el jueves que todos tenemos una fecha de nacimiento, ¿sí o no? ¿Sí? Yo espero que usted la tenga. Y nos gusta que llegue la fecha de nacimiento porque cumplimos años, nos hacen regalos. Como le dije, que me regala un cepillo y es de la iglesia, va la disciplina del Señor. Pero todos queremos celebrar ese día de nacimiento, ¿sí o no? Y lo posteamos en el Facebook, nos sacamos la foto, invitamos amigos, soplamos las velas, un pastel, hacemos fiesta. Pero según tenemos esa fecha, también va a llegar una fecha de muerte, una fecha de despedida. Una fecha donde se van a reunir los amigos, pero ya no a compartir pastel, sino tamales y café negro. Galletas, allá en Puerto Rico, galletas y bizcochitos, decimos nosotros. ¿Sí? Y se van a reunir a su alrededor, pero para sepultar sus cenizas o su cuerpo. Algún día eso va a llegar. Por eso Cristo vino. Para que cuando ese día llegue haya esperanza en la familia. Haya esperanza en aquel que deja este mundo. Mi querido hermano, yo como pastor me ha tocado ver muchas cosas. Pero una de las cosas más impresionantes que me ha tocado ver es un amigo muy personal que trabajamos juntos en Puerto Rico y él vino a vivir también a Houston. Y para el año 2017 él trabajaba aquí arreglando aire acondicionado y le dio algo, no se sentía bien, se fue manejando una camioneta de cambios hasta su casa y cuando iba subiendo las escaleras se desplomó. Entonces llamaron al 911, se lo llevan al hospital, analizan, aparentemente le estaba dando un derrame cerebral. El muchacho tenía 53 años, creo que era, 53 años. Y cuando le hacen el CT scan para ver dónde era que estaba el derrame que le había pegado, le había encontrado
que tenía tumores en el cerebro cancerosos. Hicieron más análisis, tenía una metástasis. Todo su cuerpo, la cadera, en todas partes. Yo no tenía conocimiento hasta que otro amigo me comentó. Y cuando le hablo a la esposa, me dice, ya lo tenían en el MD Anderson del downtown. ¿Okay? Y cuando llego allí y veo a aquel hombre que una vez fue robusto, que era un hombre fuerte, alto, mucho más alto que yo, con hijos adolescentes, con una esposa joven, y lo veo primeramente que ya le habían tratado con quimioterapia, le habían quitado, no tenía las cejas, usted sabe cómo es ese proceso, pero estaba en la cama con un lado muerto, completamente muerto el lado. Y llego yo y sinceramente me impresioné. Cuando lo vi me chocó porque era otra persona la que estaba ahí, no era la que yo tenía en mi pensamiento. Pero me pongo a hablar con ella y con él más o menos lo que él podía decir. Y tenía días malos y tenía días buenos en cuanto a la salud. Dice, cuando tenía los días malos casi no se podía mover, no se podía parar. Pero cuando tenía los días buenos, para que usted vea lo que es la esperanza de vida eterna, le pedí a su esposa, ponme en el sillón de ruedas y llévame al lobby. En el lobby del MD Anderson hay una persona siempre tocando piano. Y ella llegaba y le decía, por favor, tócame este himno, cuán grande es Él. Mi hermano, yo fui a llevar la esperanza allí. Y salí yo, ministrado por este varón, que estaba en una condición tan terrible. Eso solamente lo hace cuando usted entiende cuál es el plan que Dios ha trazado para salvarnos de la condenación eterna. Oramos por él, pero no era la voluntad de Dios. Dios se lo llevó igual. Pero se fue con tranquilidad y con una sonrisa. Y se fue tranquilo, sabiendo que iba a la patria celestial. ¿Sabe usted para dónde va cuando ese día llegue? Es la pregunta. Sin el plan de salvación de Dios, la muerte eterna es el destino para el ser humano. Por más lindo, por más guapo, por más guapa, por mejor que te veas, por más fuerte que seas, por más importante que hayas llegado, por más que hayas administrado grandes empresas o hayas trabajado duro, todos somos iguales frente a esta realidad. Ahora, la pregunta es, entonces, ¿cómo? ¿Cómo obtengo este plan? ¿Cómo me puedo añadir a la vida eterna? Es una pregunta válida. Hemos pecado, Dios ha enviado a su Hijo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque hemos pecado. El qué es su Hijo. Ese es el plan. Ahora, ¿cómo podemos insertarnos nosotros a esta salvación? En Hechos, capítulo 16, versículo 31, un hombre le preguntó al apóstol Pablo cómo ser salvo. Y la respuesta de Pablo en Hechos 16:31 fue la siguiente. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Cómo lo hacemos? Creyendo y poniendo nuestra fe en Cristo. Yo voy a hacer una pregunta, no se ofenda. Si usted está aquí y no se ofenda por la pregunta que voy a hacer. Pero, ¿ha visto usted otro en la cruz? ¿Murió Pedro por usted? ¿Murió María, la madre de Jesús, por usted? ¿Murió Juan, Mateo? ¿Alguien más usted ve en la cruz? ¿Alguien más exclamó consumado es, ya todo está completo? ¿Alguien más se levantó de la muerte por sí mismo? Que ni tan siquiera la historia lo puede borrar, porque ni aún el imperio más potente de aquella época pudo negar el evento de la resurrección. ¿Habrá otro que se levantó de entre medio de los muertos? ¿Dónde estás poniendo tu fe? ¿Dónde está tu fe?
en la filosofía de un ser humano, en la imagen de un santo, en tus llamadas buenas acciones. Oh, mi hermano, en Puerto Rico decimos no es lo mismo llamarlo que verlo venir. Y mucha gente desprecia la oportunidad de salvación. Pero créeme, algún día la vas a necesitar. Algún día la vas a necesitar. Lo que pasa es que no sabes qué día va a ser. Les voy a contar, en nuestra iglesia hay un hermano que no está hoy con nosotros porque está quebrantado de salud. Y tiene un nieto, tuvo un nieto, 33 años. Muchacho joven, fuerte, con familia. Aparentemente tenía toda la vida por delante, ¿sí o no? De hecho, si usted y yo fuera un familiar de nosotros, usted y yo pensaríamos, no, este muchacho tiene una vida por delante. Pero la vida por delante de él era hasta los 33 años. La buena noticia es que hace unos meses antes había tomado una decisión por Cristo. Y su abuelo, nuestro hermano Quique, platicaba con él continuamente, hablaba con él para irlo enseñando en el camino que debía seguir. Pero el viernes, no este, sino el anterior, él estaba en su trabajo y este muchacho se levanta porque no se siente bien. No pasó mucho tiempo cuando el hombre se desploma. Su otro abuelo, que trabajaba con él en la oficina, lo sube al carro y de camino al hospital el muchacho muere. Nunca sabemos cuándo nos toca ni a qué edad. Y yo sé que usted piensa que nunca se va a morir, porque así pensamos todos. Que usted nunca va a necesitar de estos locos que están hablando ahí. Pero créame, algún día sí lo va a necesitar. Algún día se hará realidad esto. Le voy a decir algo, y no es que le estoy tratando de intimidar ni meter miedo, es que le estoy hablando de una realidad. Es una realidad. Según usted se está poniendo viejo igual que yo, ¿sí? Pues no crea que esto es tinte. El otro día me fui a levantar de la cama y buscando la soga a ver dónde estaba para poderme jalar. Porque el cuerpo me va diciendo, te estás envejeciendo. ¿Sí? Antes en mi casa olía a Paco Rabanne. Claro que Paco Rabanne es una marca de perfume. Olía a Eternity, o sea, a Obsession. Ahora huele a ungüento, a Bengay, alcohol. De hecho, y cuando mi esposa me pasa la pomada, porque yo tengo un espasmo en la espalda, me pasa la pomada y me da ese olor a Bengay, a ese ungüento, hasta me huele rico. Ay, qué rico. Porque me huele con el alivio, ¿no? Entonces es una realidad que no podemos negar. Y según usted se está envejeciendo, el día de su partida se está acercando. Pero vivimos en un mundo hoy día que usted no necesita ser viejo para morirse, lo que se necesita es estar vivo. Caminando tranquilamente en Walmart, vino uno que está poseído y sacó un arma y comenzó a disparar. Y usted iba de espalda y nunca lo vio, ese fue lo último que usted vio, la góndola de Walmart. O puede tener 5 o 6 años y lamentablemente entra otro desquiciado a una escuela. Por eso es importante también predicarle el evangelio a los niños. O mire, no tiene que salir, váyase al 10. Hermano, si usted maneja en el día, usted es un sobreviviente diario. ¿Sí? A mí me da lástima con los hermanos que son camioneros en la iglesia porque la gente se les cruza los camiones. Mire, mi hermano, no haga eso. Especialmente si vienen cargados, ellos meten los frenos, pero ellos no pueden controlar ya. Después de eso ya no queda más que otra. La otra es que te lo van a moler, que va a terminar su carro como un acordeón. Y si usted sobrevive, prepárese para las consecuencias. Vivimos en un mundo donde salió un virus nuevo y mató a un montón de gente.
Mucha gente en el 2020 tenían planes de ir de vacaciones, tenían un montón de cosas, pero ¿sabe qué? Los sorprendió un virus. ¡Bum! Y muchos partieron de aquí sin este boleto de entrada. Es el único plan establecido por Dios. Usted no tiene que reencarnar 20 veces. Usted no tiene que caminar de rodillas de aquí a Galveston. Usted no tiene que encenderte, hacer una fogata con velas. Usted no tiene que hacer nada. Simplemente creer en Cristo Jesús. Efesios, capítulo 2, versículo 8 al 9, dice lo siguiente. Porque por gracia sois salvos por medio, escuche bien, de la fe. Por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Y establece muy claro, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación no es por obras, sino es para obras. Diferente. Las obras que hacemos los que hemos creído en Cristo Jesús, lo hacemos porque hemos nacido de nuevo. Porque las obras no van a salvar absolutamente a nadie. Usted puede cruzar la viejita 20,000 veces la calle si usted quiere. Pero si usted no ha creído en Cristo, igual está condenado, dice la Escritura. It is what it is. Como yo siempre digo, alguien tiene que decir la verdad y hoy me tocó a mí. Ahora, Dios ha provisto para nuestra salvación. Y según dice Juan 14:6, Jesús le dijo a aquellos que estaban escuchando, escuche bien. Juan capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino. Escuche bien, dijo Cristo, nadie más. Dijo Cristo, búscalo en su Biblia, en la Biblia que usted tenga. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Escuche bien, nadie viene al Padre si no es por mí. Repito de nuevo, nadie, absolutamente nadie llega a la presencia del Padre a menos que no crea en Cristo. Lo demás es puro cuento, lo demás es una almohada de plumas. Lo demás es un engaño para que usted no crea en el verdadero evangelio. Para que usted piense que por su esfuerzo Dios le va a dar la entrada. Diga, ay, qué bueno, Juanito. Me voy a poner yo para no ofender a nadie. Juanito, también que te portaste, muchacho. No compartías la comida, pero está bien. ¿Sí? Mentiste 2 o 3 veces, pero no hay problema. Pensabas cosas que no eran buenas, pero pues no hay problema. ¿Usted cree que eso va a suceder? No. La evidencia está clara en la palabra. ¿Qué hizo Adán y Eva? Un solo pecado. Y el Señor los tuvo que sacar. Porque para poder estar con Él necesitamos la pureza que solamente Él puede dar. Y que Él ha provisto a través del plan de salvación para nosotros en su Hijo Jesucristo. Con esto vamos a terminar. Hechos 4:12 dice, y en ninguno otro hay salvación. Escuche bien, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el, escuche bien, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, no hay otro nombre, solamente Cristo Jesús. La palabra lo describe como el autor y consumador de la fe. Y algún día, usted y yo vamos a pasar ese umbral, que dejamos lo físico y entramos a lo espiritual. Y ese día solamente serán admitidos los que hayan creído en el plan de salvación para la humanidad, que es Cristo. Ese es el plan. Ahora, quizás tú hayas alguna vez
venir a la iglesia, o estás viniendo continuamente a la iglesia, te tengo noticias. Central Baptist no va a salvar absolutamente a nadie. Usted no va a poder llegar allí y decir, no, yo soy bautista, yo pertenecía a Central Baptist. Déjame ver si tú estás en el libro de la vida. ¿Cuál es tu apellido? Aquí tú no estás. Le voy a decir algo. La palabra de Dios dice que Dios tiene hijos. No tiene ni sobrinos, ni nietos, ni primos segundos. Hay una sola manera de poder ser hijo de Dios. Dice los que han creído en su nombre. Se le ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Ser hijo de Dios no es por lo bonito que seas, ni porque nunca faltaste un domingo a la iglesia, ni porque tu papá o tu mamá iban a la iglesia, o porque tu hermana iba a la iglesia, o tu hermano iba a la iglesia, o tu sobrina y oraba por ti. Eso no tiene absolutamente nada que ver. Te toca confesarlo a ti como Salvador. Si has estado viniendo a este lugar y todavía no has creído en Cristo, déjame decirte que si te toca irte, no tienes ningún boleto de entrada al reino de Dios. Absolutamente ninguno. Ahora, si volvemos de nuevo a Juan 3:16, ¿me acompañan? Dice lo siguiente. Porque de tal manera, déjame decirte que lo que yo he predicado, aunque sea duro, porque Dios te ama. Dios nos ha amado tanto que ha provisto el camino, ha abierto la puerta. Dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ha abierto la puerta. Cierra sus ojos. Toda la iglesia le voy a pedir que incline su rostro y cierre sus ojos. Y voy a hacer esta pregunta. ¿Habrá alguien esta mañana que nunca ha tomado una decisión por creer en Cristo? Y en esta mañana quiere el plan de salvación para su vida, de tener una seguridad para dónde va cuando parta de este mundo, de saber que hay una esperanza. Yo no te voy a mandar a pasar al frente, nada más quiero que me levantes tu mano si eres tú. ¿Habrá alguien que esta mañana cree? Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más? Amén. Dios te bendiga. Amén. ¿Alguien más? Amén. Gloria a Dios. Repetir esta oración que voy a hacer no te va a hacer salvo. Lo que te va a hacer salvo es haber creído en Cristo. Pero dice la Escritura que también debemos confesar con nuestra boca nuestra decisión por Él. Y todavía pregunto, ¿todavía quedará alguien más que nunca ha creído en Cristo o nunca se lo habían presentado de esta forma y decide hoy confiar en la obra de Cristo y no en la propia? ¿Habrá alguien más que levante su mano y me diga, pastor, ore por mí, yo también quiero ser salvo? ¿Habrá alguien más en esta mañana? ¿Habrá alguien más? Amén. Aquellos que levantaron la mano, hagan esta oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que no hay otra manera de entrar en tu gloria sino es a través de tu sacrificio. Por eso en esta mañana me arrepiento de mis pecados. Creo que tú eres el unigénito Hijo de Dios que ha pagado mis pecados. Señor, ven a mi vida. Inscríbeme hoy en tu libro de vida y ayúdame a caminar esta nueva vida contigo. Si usted ha hecho esa oración,
hoy se ha escrito con tinta permanente su nombre en el libro de la vida. Y cuando ese día llegue, escuche bien, cuando ese día llegue, del que hemos hablado que a todos nos va a llegar, llamarán su nombre